Mi memoria fue financiada por el Instituto Chileno de Campos de Hielo y además por un fondo del profesor, un fondo Naisen. Bueno, mi título de mi memoria es La génesis de metabasalto almohadillados del complejo metamórfico Andino Oriental en el brazo poniente del lago Higgins, sector de Bajo Esperanza, en Chile. A ver, déjame ver cómo hacer esto. Aquí fue. Ahí. Bueno, la estructura que preparé para esta presentación, que ojalá quede grabada, es en primer lugar una introducción en la que voy a hablar un poquito como de la historia de la postulación a campos de hielo, por si algún estudiante de tercer año está viendo esto. Y luego me voy de lleno al contenido, la ubicación, el marco geológico y la caracterización de las rocas del Cimao en Bajo Esperanza, la formulación del problema, la hipótesis y objetivos del trabajo, la metodología que utilicé, los resultados de discusiones y la conclusión finalmente. El Instituto Chileno de Campos de Hielo es una organización que es financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para postular a hacer mi memoria con ellos, bueno, ellos hacen expediciones de hartos tipos, pero para hacer este tipo de trabajo uno postula a un subprograma que se llama Ciencia Joven, que es dirigido por el director de Campos de Hielo, don Enrique Zamora, y por Fernanda, que es la organizadora del instituto. Para esto tuve que postular enviando una carta de motivación para trabajar con ellos. Aquí uno en esta instancia no tiene idea de cuál es el tema de la memoria, simplemente sabes que vas a hacer una memoria en Campo de Hielo, así que te aceptan. Tampoco sabes dónde, en qué parte de Campo de Hielo. Tienes que mandar esa carta, tienes que ir a una entrevista, enviar tus notas, bueno, es como, finalmente como postular a un trabajo para que te acepten, ¿cierto? En la entrevista tuve que hablar mucho como de las cosas extraprogramáticas que hago. Por ejemplo, fui presidenta del Centro de Alumnos de Geología en Santiago, entonces eso me ayudó harto igual. Y bueno, participar de los grupos interdisciplinares como este, por ejemplo, es súper bueno también. Entonces uno postula aquí y luego cuando ya quedas seleccionado, te hacen un grupo, te meten a un grupo de distintos memoristas de distintas áreas de las ciencias de la Tierra. Por ejemplo, yo fui con una bióloga, con un geógrafo, con otro par de geólogos de Viña, con una compañera que estudia forestal o recursos energéticos, algo así. Y te hacen una preparación para llevarte a campos de hielo. Tenés que hacer un curso de montañismo básico, el cual es certificado. Tenés que hacer también un curso de primero auxilio básico también. Sin embargo, no te mandan solo a campos de hielo, es una expedición cívico-militar. La verdad que yo fui con muchos militares porque justo estaban haciendo otra expedición de ellos allá. Son militares montañistas, son de la compañía de Cochrane, que se dedican a este tipo de cosas. Para seguir hablando del tema de la memoria, el equipo de expedición que se ve aquí en la imagen, bueno, los más chicos, no sé si se ve mi cursor, pero los que nos vemos más chicos somos los memoristas de distintas áreas. También fue una periodista que estuvo grabando todo lo que sucedía. Los militares que nos acompañaron, aquí está como un poco menos de la mitad, el profesor Manuel Suárez, mi profesor guía, don Enrique Zamora, que es el director de Campos de Hielo, la Fernanda, que también es de Campos de Hielo. Y bueno, ahí estábamos sobre el barco que nos llevó navegando por el lago Higgins hasta la zona de estudio que después se los voy a mostrar. Ahí está el barco en el fondo también. De nuevo, acá está el grupo completo. Este es el final de la expedición, cuando ya nos íbamos de vuelta. Ahí atrás se pueden ver los botes Zodiac que también utilizamos para la expedición, que también son de los militares. El equipo geológico de la expedición particularmente estaba la Sari, el Joan, que son estudiantes de Viña, también egresados ya, el profesor Manuel Suárez. Bueno, en esta foto nos acompaña el Lete, un militar que fue con nosotros. Aquí puse una foto mía con Joan porque fue mi partner en el proceso. La verdad es que recorrimos harto juntos porque en el momento en que estuvimos en el preterreno, cuando ya fuimos seleccionados, ya sabíamos cuál era el grupo, estábamos haciendo el curso de montañismo, teníamos que ir casi todas las semanas al Instituto de Campo de Hielo a que nos explicaran un poco qué era lo que había. Nos mostraron los mapas y ahí estuvimos discutiendo un poco con el profe Suárez cuál era el tema de cada uno. Bueno, mi tema no lo supe hasta el momento, hasta estar allá, pero sabíamos que por lo menos yo empecé con ir a hacer una caracterización geológico-estructural del área, termina siendo algo absolutamente nada que ver, pero eso lo terminó haciendo el Joan, por ejemplo, y la Sari hizo toda la geomorfo del valle.
Acá en las fotos, sorry no que no tengan el pie de foto, pero las agregué recién porque reciclé este PowerPoint. Aquí abajo está el campamento y acá arriba podemos ver cómo estuvimos llevando todo lo que era la comida y todas las cosas en los botes, desde el otro bote, en los botes Sodi, hacia la playa. Aquí algunas fotos del lugar donde fue la expedición. El campamento estaba por acá abajo en la playa. No sé si se ve mi cursor. Ah, no parece que. Si pongo esto, punto láser. Ahí sí, Sí, se ah, ahora sí. ve, palo. Ya, pero ahora se ve mejor. Sí, también se Acá ve. abajo estaba el campamento. Aquí, bueno, después les voy a explicar, pero la metodología de todo esto fue caminar, 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 caminar y seguir caminando. Así que por aquí estaba el campamento y esta es la vista un poco hacia el lago Higgins. Acá abajo están las memoristas mujeres que fuimos a esta expedición, que éramos más, porque eran solo 2 hombres y 4 mujeres. La Sari geóloga, yo también. La Lucero, que fue a hacer un poco de forestal y recursos energéticos. Y la Kristen, la Kiki, que es una bióloga de la UNAP también. La Lucero es de la Chile. Aquí también más fotografías. La expedición duró 1 mes, pero en terreno fueron efectivamente 13 días en Bajo Esperanza. Pues entenderán que no había internet, no había señal, no había nada. Aquí estoy yo trabajando, los mosquitos eran un problema muy grande, no se podía estar allí antes de irnos en el aeropuerto, viendo una película con el profesor en el domo que teníamos para trabajar, y aquí era un poco una foto como del día a día de cómo estábamos trabajando ahí en el lugar. Bueno, ahora en cuanto al contenido de la presentación y de la memoria, esto se ubica, como les contaba, en los campos de hielo sur, en el sector de Bajo Esperanza, en el brazo norponiente del lago. Aquí sí vemos, no tengo una foto del lago completo, pero es la parte de arriba hacia el oeste eh, del lago Higgins, que tiene harto fresito. Ustedes saben que es uno de los lagos más grandes de Chile, si no el más grande, en la región de Aysén. Esta imagen de acá corresponde al muestreo que hicimos. Cada punto es un lugar en donde tomamos una muestra o un dato. Por lo tanto, recorrimos bastante para poder hacer una caracterización buena de la zona. En cuanto al marco geológico, estas corresponden principalmente a rocas del complejo metamórfico andino oriental, de edad del Devónico al Pérmico Triásico. Son rocas metamórficas con protolitos sedimentarios, por lo tanto les vamos a hablar de metasedimentos. También afloran rocas del batolito patagónico, ¿cierto? En gran extensión, como se puede ver en esta imagen de acá en rojo, las cuales tienen edades de Cretácico superior normalmente, pero tienen bastantes más. También hay más al sur complejos geolíticos de edades del Jurásico superior, Cretácico inferior, que corresponden a secuencias geolíticas que también tienen metabasaltos entre medio. El cimado en Bajo Esperanza, un poco de la caracterización que hicimos en el lugar, la litología que pudimos encontrar ahí. El cimado completo es, bueno, en gran extensión, corresponde a metamorfismo de bajo grado. Específicamente en Bajo Esperanza encontramos rocas de litología filita, pueden diferenciarlas por el brillo, ¿cierto? La estructura planar, laminar o como quieran decirle. En la muestra de mano no se distinguieron minerales a muestra de mano. El color era gris, es gris, la superficie con este brillo satinado, por lo tanto se nombraron como filitas y esto implica un metamorfismo de bajo grado para la zona de Bajo Esperanza. La formulación del problema de este trabajo corresponde a que se encontraron rocas metabasitas en otros lugares del lago. Aquí tengo una foto del lago. Acá estamos en Bajo Esperanza, acá arriba, en la zona norponiente. En la Florida, las penínsulas de acá, encerradas en un círculo rojo, se encontraron también metabasaltos armadillados que Hervé en el año 2000 o 99 propuso con una química correspondiente a basaltos de intraplaca o IB. Acá abajo está la península de la Carmela, la cual Rojo en el 2021 caracterizó como metabasaltos de afinidades geoquímicas de EMOR, basaltos de dorsal oceánica enriquecidos. También se tomó una muestra más al norte en el lago General Carrera. La muestra fue tomada por el doctor Manuel Suárez, que a su parecer podrían también ser una metabasita o metabasalto en esta parte de este otro lago. En cuanto a la disposición de esto, que es algo importante para la formulación del problema y la posterior discusión, las rocas de la Carmela y de Bajo Esperanza se encuentran como con un lineamiento, ¿cierto? Un poco norte-sur. En cambio, las rocas de la Florida están casi perpendiculares a esto.
La hipótesis del trabajo preliminar es la composición, es afirmar que la composición química de la roca encontrada en el sector de Bajo Esperanza presenta afinidades de roca metabasáltica almohadillada, lo que explicaría un origen tectónico acorde a un ambiente marino para la región. Es decir, que yo estoy proponiendo que las rocas que yo encontré efectivamente son metabasaltos, son piroblavas, afirmando también que esto tendría que ver con un ambiente marino para que se forme una piroblava. Yo les voy a explicar qué es eso porque pensé que es necesario. Que esto podría implicar un ambiente tectónico distinto al que conocemos hoy en el lugar, ¿cierto? Estamos hablando de, por lo menos, de algo que sucedió en el Devónico. Los objetivos de la memoria son, el objetivo general es contribuir al mayor conocimiento de la geoquímica de las rocas metabasálticas en la zona, esto a partir de la formulación del problema que les acabo de mostrar, para determinar su génesis y así entregar más información a alguna hipótesis que ya exista o alguna otra. Después de la campaña de terreno se desplegaron los objetivos específicos que corresponden a determinar la mineralogía, los aspectos estructurales, la geoquímica y el tipo de magma de proveniencia de esta roca estudiada. En cuanto a la metodología, esta se dividió en tres partes: el preterreno, el terreno y el postterreno. Durante el preterreno, obviamente, hicimos caracterización a través de Google Earth, ¿cierto? Hicimos mapas satelitales, con todo lo que se pudo hacer remoto para estudiar, y bueno, también para estudiar la bibliografía, entender de qué se trata el complejo metamórfico, todo lo que ya se sabía que hay ahí, porque la carta que existe en esta parte solo mapea complejo metamórfico, no mapea intrusivos, no mapea Formación Ibáñez, que también es algo que está por aquí bien cerca, más hacia el poniente. Entonces, para la etapa de terreno, la expedición, como les comenté, duró 13 días efectiva en terreno. Esta constó en exploración y reconocimiento diario, gabinete en las noches. Aquí el profesor Suárez manejando el bote Zodiac, que nos facilitó el Ejército de Chile, ¿cierto? Como les comenté, los estudios de Cochrane. Que sin eso la verdad es que no hubiéramos podido recorrer tanto como lo hicimos. Entonces la metodología durante el día es tomar los datos estructurales, los datos litológicos, tomar las muestras. Aquí en las imágenes estoy tomando datos estructurales, datos litológicos, tomando muestras. Las interpretaciones geológicas que pudiéramos dar en el momento en la zona. Entonces finalmente un reconocimiento geológico en el área de Bajo Esperanza. Luego en el gabinete la idea era hacer una planificación del día siguiente. Por ejemplo, acá estamos revisando el mapa que teníamos en el domo donde trabajábamos. Estábamos revisando el mapa para ver a dónde íbamos a ir el día siguiente. Estos cositos que se ven acá, estas etiquetas, son los lugares que ya habíamos recorrido hasta esa altura. Ahí está Joan en la foto. También llenamos una base de datos de todos los muestreos que hicimos con su respectiva coordenada, ¿cierto? La litología, que le dimos el dato estructural, si tomamos dato estructural, observaciones, el día en que tomamos el dato, todas esas cosas. Y bueno, rotular y embalar todas las muestras también es algo súper importante. Quizás es algo que nadie nunca nos dice cuando nos vamos a ir a un terreno, a una expedición, pero son detalles. Por ejemplo, un consejo: meter para rotular la muestra, en vez de rayar la bolsa, meter un cartón rayado con el código de la muestra en CVE9 y meter el cartón adentro, porque si lo rayas en la bolsa y después eso se moja, se puede borrar, y si se te borra después de verdad no tenéis idea de dónde sacaste la muestra. Así que es importante igual esa parte. En el postterreno, que es lo que se realiza en taller de título 2, para los que no saben, esta es la carta Gantt que hice para taller de título 2, que preparé en taller 1. Se hicieron descripciones petrográficas, análisis geoquímicos, difracción de rayos X y el trabajo de los datos y resultados para hacer las conclusiones. En esta instancia, bueno, aquí como es una exposición enfocada a estudiantes, voy a explicar que en esta instancia tuve que hacer toda la gestión de buscar el laboratorio donde enviar las muestras de la geoquímica, en buscar dónde moler la muestra, enviarla por correo, lo envié por FedEx en este caso, hacer la gestión con las personas del que manejan los fondos de la universidad que tenía el profesor Suárez. Al final, harto trabajo de gestión, que es algo que de repente no nos dicen, pero que hay que hacer mucho en las memorias. También lo he visto con mis amigos. Para la difracción de rayos X, ahí también, ahí ocupamos las instalaciones del
del LAS, el Laboratorio de Análisis de Sólidos que tiene la universidad, que para los que no saben, para los memoristas de taller de título 2, podemos hacer estudios en ese laboratorio que queda en Abate Molina, donde están los microscopios. Hay difracción de rayos X, hay microscopio SEM, hay hartas cosas que ustedes pueden ocupar siendo memoristas. Aquí está en las muestras, estos son los cortes transparentes que mandé a hacer, las muestras molidas para la geoquímica. Este es el microscopio con el que tomé la fotografía de los cortes, porque uno normalmente tiende a tomarle fotos con el teléfono, ¿cierto?, en el microscopio de la U, pero este microscopio de acá viene con una cámara integrada, con un software que toma las fotos en una muchísima mejor calidad. Esta parte de acá es importante para la explicación del fondo de este trabajo. Para comparar mis resultados de la geoquímica, que son estos 4, realizamos esta base de datos de otros autores que también hayan descrito metabasaltos almohadillados en otros lugares del mundo. Principalmente tenemos los de la Carmela y la Florida, que son los que ya les presenté, que son los otros lugares en el complejo metamórfico y en el lago Higgins. El complejo Duarte también en otro tipo de margen, los complejos Tortuga que están más al sur, son parte de estos complejos fiolíticos que les comentaba. Estas muestras son de Brasil, aquí es súper similar la situación, también es un complejo metamórfico con metabasalto almohadillado y por supuesto aplastados también como estos. Los grupos Fardela, el complejo Loi, que son basaltos de Hawái, que sí o sí siempre hay que comparar con Hawái, que es lo que más química tiene y lo que más estudiado está. Por lo tanto, la idea de esto es comparar mis datos con otros datos de cosas similares para entender que sí estoy viendo basaltos y que sí tienen similitudes, ¿cierto? Siguiendo con la metodología, este fue el tratamiento para las rocas. Para las muestras de la difracción de rayos X, tuvimos que molerlas con un martillo primero y después pasarlas por la pulverizadora de la universidad porque no tenemos chancadora en este momento. Este fue el resultado de las muestras. Y bueno, ahora a los sólidos de la memoria, el descubrimiento de los metabasaltos en Bajo Esperanza, como dijo la Irán. Primero incluí esta diapo, perdón que no tenga rótulos, pero la puse a la rápida para explicar un poco qué es un metabasalto, si es que no lo saben todavía. Un metabasalto corresponde a una lava, un basalto, que fue metamorfizado y que tiene esta textura almohadillada, por eso metabasalto almohadillado. Estas fotos corresponden a pillow lavas, que son basaltos almohadillados. Esta es la forma en que se puede formar una pillow lava veniendo de una dorsal oceánica. El origen de una pillow lava es un basalto que entra en contacto con el agua y forma esta textura de almohada y se engloba y queda de esta forma. Esta también sería con una dorsal, pero también puede suceder con un flujo de lava que llegue al mar o a un lago que llegue en contacto con agua y que se englobe en ese momento, como se ha visto en la tele hartas veces eso en Hawái. Acá están sumergidas, se ve esta forma englobada, esto es un globo, es una almohada, pero después en un afloramiento actual se puede ver de esta manera, no están tan aplastadas como las mías, pero están aplastadas de esta forma. En cuanto a los metabasaltos de Bajo Esperanza, los afloramientos que se encontraron fueron 2, vamos a llamarlos la orilla norte y la orilla sur. Estos afloramientos se encuentran en unas puntillas, una frente a la otra, casi norte-sur. La razón que estuvimos pensando con los profesores para que estos afloramientos se presenten de esta forma, ¿cierto? Y que no siga una vuelta simplemente y se quede con esta puntilla, es que el resto de este cerro es cimado, es filita. En cambio, estas puntillas son metabasaltos. Entonces, cuando pasó la glaciación, cuando estuvo el glaciar, la erosión diferencial pudo dejar este cachito y este otro cachito acá. En cuanto a la orilla norte, que es esta de acá, se describe en la puntilla, esta fue la única parte que pudimos mostrar, el lugar estaba muy complicado para estar, tuvimos que estacionarnos el bote Zodiac por acá y caminar un poco para llegar ahí, pero no podíamos movernos mucho porque la marea estaba subiendo y no era muy estable el lugar. Esta ilustración no muestra un contacto neto como se puede ver acá, simplemente está ilustrando que hay un cambio de litología entre estas dos cosas, porque el contacto no lo pudimos ver, no lo pudimos encontrar por lo mismo que les menciono de las dificultades del lugar.
Esta imagen corresponde a la memoria de Navarro en el 2016, quien fue a la Carmela, a estas rocas que están un poquito más al sur, como yo les mencionaba. Él sí pudo ver el contacto en este caso, en este lugar, corresponde a una peperita. Un contacto de una peperita es cuando una lava entra en contacto con agua, bueno, un basalto en este caso con unos metasedimentos, entran en contacto entre ellos con agua en esta situación y es como que explotan, por decirlo de esa forma, y queda un pedacito de cimado dentro de los metabasaltos, un pedacito de metasedimento, vamos a decir en el cimado en este caso, dentro de los metabasaltos, y viceversa, metabasaltos dentro del cimado, lo que da a entender una situación contemporánea entre ambas cosas, ¿cierto? Por la relación de contacto. Este es el afloramiento en la orilla norte. Esto es lo que encontramos, para que vean que lo que uno ve acá no es lo que tú encuentras en terreno. Esta es la pared de Pilulabas en Bajo Esperanza. Está súper aplastada, está vertical, además en la Carmela estaban más horizontales estos afloramientos. La forma que tuvimos para identificar que esto era una pilulaba es este lineamiento, ¿cierto? Esta textura en donde se puede apreciar cómo estuvo la almohada en algún momento y se llegó a aplastar por el metamorfismo que afectó todas estas rocas. Aquí de nuevo, y esta es la interpretación final de cómo se puede ver las almohadas aplastadas según las fisuras que se identificaron antes. En cuanto a la mineralogía que tiene la roca, el entrenamiento, pudimos encontrar chamusita, actinolita, biotita, plagioclasa, epídota. Lo más importante en esta muestra para poder colaborar a la hipótesis, ¿cierto?, de que esto es una pilulaba, es la textura variolítica que podemos observar acá, esta textura como alargada, con los cristales de plagioclasa alargados, desordenados, que indican un enfriamiento rápido en esta roca. La biotita está como alteración también siempre en estas bandas o se me fue la palabra, pero bandas. En cuanto a otras zonas de la misma muestra, de la BE39, hay un error de tipeo acá, es la BE39, también hay epidota y cuarzo, la epidota y el cuarzo son secundarios, son por la alteración después del metamorfismo. Encontramos pumpellita también. La metodología para diferenciar la actinolita y la pumpellita es un poco difícil porque estas muestras tienen cristales muy, muy pequeños, y utilicé entender bien los colores de interferencia de cada uno para poder diferenciarlos, y el hábito en los que se lograba apreciar también. La orilla sur, que es la del frente, también está esta puntilla, ¿cierto? Esto no es el contacto neto, no hay un contacto neto ahí, yo no sé qué tipo de contacto hay en esa zona. También fue difícil de observar, más que por cómo estaban las condiciones en el lugar, es por la vegetación que estaba todo cubierto de como musgo que, ¿cómo se llama? Es una cosa con agua. No me acuerdo el nombre, pero es un musgo muy saturado en agua que cubre todo y que no se puede ni siquiera pisar. De hecho, para descubrir este afloramiento tuvimos que sacar como una alfombra de encima de este musgo. Aquí está el afloramiento en la parte sur, hay una muestra de la metavasita. También en este lugar pudimos encontrar estas texturas, estas fisuras, ¿cierto?, que muestran este contacto entre las pillow, entre ellas mismas, que les mostraba en las fotos originales. Aquí la interpretación fue un poco más difícil. Este fue el primer afloramiento que encontramos y no estábamos muy seguros de que fuera una pilulada concretamente. Sin embargo, después de que ya encontramos el otro y sabíamos que esto estaba acá, fue un poco más fácil pasarse esta película de cómo estaban las almohadas. También en la mineralogía, estas están un poco menos alteradas que las otras. Se puede notar al tiro en el color, aquí no se aprecia en toda la extensión de la muestra, la textura variolítica. Sí se aprecia en algunas zonas, pero no en toda como en la anterior. Lo que no quiere decir que no sea una pilulada también. Encontramos plagioclasa, cuarzo de epidota, también con vetas, pompeyita también, y se hicieron resultados de difracción de rayos X para estas muestras, para la B39 específicamente. El objetivo de la difracción de rayos es entender
certeramente cuál es la mineralogía que tiene la roca. El programa te entrega cuáles son los minerales que encuentra dentro de tu muestra. Igual ahí uno puede buscar el mineral que quiere encontrar, que es un poco lo que hice yo en un comienzo, porque a partir de lo que yo había visto en los bordes transparentes, quería asegurarme de que lo que estaba viendo sí era eso, y esto sirve para eso, pero también te puede buscar en general cuáles son las otras cosas que tú no estás viendo, y eso hice también. Por lo tanto, aquí muestra cómo hay cantidades de actinolita, de pompeyita, de calcita. La calcita estaba como alteración, la epidota, cuarzo, anortita, albita, moscovita, chamosita, oligoclasa, tremolita. También te entrega los porcentajes de cuánto de cada mineral hay en cada uno, y eso resulta ser bien interesante, ya que lo que más hay son plagioclasas, y normalmente la textura variolítica y toda lo que es una pilulada tiende a tener plagioclasas. ¿Por qué anortita y albita al mismo tiempo? Lo estuvimos conversando con los profesores, y puede ser que haya un momento entre un paso de una a otra que quedó entre medio. Todavía está en discusión esa parte. Respecto a los resultados geoquímicos de este trabajo, se clasificaron las muestras, como les mostré con esta base de datos para compararla con datos de otros lugares, como una clasificación geoquímica primero en un diagrama de la razón del niobio con el itrio versus el circonio con el óxido de titanio. Este gráfico es de Winchester y Floyd en el 1977. La simbología correspondiente al signo de bajo esperanza de este trabajo son estos cuadrados verdes que vemos acá, lo que indica que la geoquímica de estos basaltos corresponde a una geoquímica subalcalina. Sin embargo, la muestra correspondiente al lago General Carrera es una andesita basáltica. Podemos compararlo con los puntos rojos de la Carmela, que son las muestras que están de metabasita que están en esta franja con los metabasaltos de bajo esperanza, que también tienen afinidades geoquímicas de basalto subalcalino. También se realizaron ploteos en diagramas de discriminación tectónica para fines de este trabajo, que queremos entender cuál es la tectónica de esto. En los diagramas de Pirsican en el 89, el primero de titanio-circonio, las muestras tienden a caer en la zona común entre MOR, CAP y AT. Aquí lo interesante es que las muestras de la Carmela se están yendo mucho más hacia el IAT, y una muestra de baja esperanza está posicionada en el MOR. Todo esto de acá sería MOR, sin embargo esto de acá es la parte compartida entre el IAT y el MOR, lo que puede indicar que hay una componente de ambas en la muestra. Puede haber una componente de MOR y una componente de IAT. ¿Cuál tiene más de la otra? Por lo menos para bajo esperanza podemos indicar que hay más componentes respecto al MOR que respecto al IAT. Bueno, un IAT es un arco de isla, un basalto de arco de isla, un MOR es un basalto de dorsal oceánica, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, las de la Carmela tienden a irse un poco más hacia el arco de isla, ¿cierto? En el diagrama de circonio titanio con el itrio, también caen en una zona común las muestras de bajo esperanza, que en este caso están en un cuadrado gris, en esta zona común con el MOR y el IAT, y además en el diagrama que compara el circonio con el titanio y el estroncio, también están un poco en esta zona común. Bueno, en realidad en esta parte están yéndose unas y otras hacia lugares diferentes. Para otro diagrama de difracción tectónica que utilizamos Cavani en el 89, este compara un diagrama de 3 puntas del antaño itrio y niobio. En este caso, las muestras de baja esperanza, que están montadas en un cuadrado gris, que caen en el campo de los basaltos de dorsal oceánica enriquecidos, a excepción de la muestra del lago General Carrera. Las muestras de la Carmela están yéndose hacia los basaltos de dorsal oceánica normales. Por ejemplo, las muestras del estimado de la Florida, que son las que les dije que estaban casi perpendiculares a esto, tienden a una composición más alcalina, sin embargo todos corresponden a basaltos oceánicos. También utilizamos el diagrama de difracción tectónica de Mullen en el 83, en el que también se vuelve a apreciar esta presencia de una componente de IAT. Aquí no cae ni una muestra en el campo de los MOR, y por lo tanto podemos entender que hay una componente de IAT fuerte en este lugar también, más fuerte aún en los basaltos de la Carmela. Aquí también están cayendo en este campo de las boninitas, que es una situación que todavía no hemos podido estudiar, pero hay que hacerlo.
ya que esto indicaría algo con una componente aún más de subducción, de un momento de subducción como primario, un momento anterior a todo lo que podría definir un lugar en un MORP con un IAT. Ahora voy a explicar bien de qué trataría todo esto. En cuanto a la geoquímica de elementos traza, esta se muestra como basaltos enriquecidos en ambos casos, cuando uno lo compara con la composición de condrito y con la composición del manto primitivo, siempre son basaltos de dorsal oceánica enriquecidos. De nuevo, la disposición para poder entender la discusión de esto: las muestras de la Florida, que dan 1 y B, las muestras de Bajo Esperanza con la Carmela, que ambas datan de basaltos oceánicos, o sea, de basaltos de dorsal oceánica. Perdón, estoy un poquito cansada. Aquí está la península de la Florida, la península de la Carmela, Bajo Esperanza. En cuanto a la discusión, la forma en que podría estar conviviendo cierta unidad con un MORP, como vimos en la geoquímica, es que todo esto corresponda a un trajarco en el que hay una componente de subducción, porque hay un arco, y una dorsal oceánica generando estos basaltos de dorsal oceánica enriquecidos que estuvimos describiendo. Esta es una opción, es una hipótesis que podría explicar esta química, o también, que es un poco menos probable, esto podría ser porque la química no estaba dando bien, algunos elementos son más móviles que otros ante el metamorfismo. Hay que recordar que todo esto está en unas rocas metamorfizadas, así que podría ser por eso también. Respecto a las conclusiones, los metabasaltos almohallados del complejo metamórfico andino oriental en la zona del Valle Oriental, en la localidad de Bajo Esperanza, efectivamente podemos decir que tienen afinidades geoquímicas de basaltos de dorsal oceánica enriquecidas, EMOR, porque eso es lo que nos muestra la química, no así con IAT, porque la tendencia es más fuerte hacia el EMOR. Podríamos decir que hay una componente de IAT en estas muestras, sí, pero siguen siendo un EMOR. El hecho de que en la Carmela la componente sea más de IAT sea más fuerte que en Bajo Esperanza, podría indicar que Bajo Esperanza está en una parte más distal, ¿cierto?, a la subducción, una parte más distal al arco, que la Carmela. Eso podría ser una hipótesis. También podemos afirmar que todos los metabasaltos del lugar de la Carmela y la Florida, es decir, todos los metabasaltos del lago Higgins en esta parte, corresponden a basaltos oceánicos, y además podemos afirmar que la química y las características entregadas en este trabajo afirman la hipótesis planteada de que la composición de las rocas presentadas corresponden a metabasalto almohadillado de un ambiente marino, como ya hemos mencionado. Las referencias, y quedo atenta a todas sus consultas. Gracias.